buenas tardes con todos. ¿Qué tal? Les extiendo un saludo. Mi nombre es Sebastián Carzola. Soy el líder del grupo número 7. En esta ocasión expondremos el trabajo de investigación que hemos desarrollado a lo largo del curso de Macroeconomía 2 a cargo de la docente Magíster Ivonne Vargas. Los integrantes de mi grupo son Jenner Efio, Rubén Ochoa, Erdi Velázquez, Ingrid Tapia y mi persona. Bueno, a manera de introducción, es importante resaltar de que en los últimos 20 años el Perú ha logrado presentar una estabilidad macroeconómica envidiable en muchos otros países de Sudamérica. Esto debido a que ha logrado mantener la estabilidad macro gracias a un régimen estricto de metas de inflación y también a una gran voluntad por mantenerse y seguir integrándose en el sistema financiero internacional. Esto no deja exenta la economía peruana de los shocks exógenos, ya que en un análisis en el que la economía peruana se comporta como una economía pequeña y abierta, es muy vulnerable a los shocks exógenos. En nuestro trabajo nosotros nos encargamos de tomar como una variable o un ente clave a la cuenta financiera, ya que esto nos ayuda a explicar cómo es que se financia la inversión y el crecimiento en nuestro país, dependiendo de distintos factores como los riesgos o la estabilidad del tipo de cambio. Bajo este marco, nuestra investigación se enfoca en analizar cómo es que la regla monetaria del Banco Central de Reserva influye en los flujos de capital, dado que la evidencia muestra de que la política monetaria afecta a los sectores externos de las economías emergentes. En el caso de la revisión de literatura, esta nos indica de que los flujos de capital impulsan el crecimiento en economías en desarrollo, pero una dependencia excesiva puede generar vulnerabilidades en el sector externo. En el caso peruano, el crecimiento del Producto Interno Bruto y la estabilidad cambiaria favorecen la inversión, mientras que la inflación, los déficits fiscales y el riesgo del país la reducen. Asimismo, herramientas macroeconómicas prudenciales y el esquema de metas de inflación han contribuido de esta manera a reducir la volatilidad y lograr fortalecer la estabilidad macroeconómica. Desde los años 2000, la autonomía y la credibilidad del Banco Central de Reserva han sido fundamentales para consolidar la resiliencia externa del país y, por lo tanto, lograr mantener una estabilidad macro en las últimas 2 décadas. Marco teórico. El marco teórico parte del análisis del Perú como una economía pequeña y abierta, es decir, una economía que depende no solo del mercado interno, sino también del comercio internacional y de los flujos de capital. En este tipo de economías, los shocks externos, como cambios en los precios de los commodities o en las tasas de interés internacionales, afectan directamente el equilibrio macroeconómico. Por ello, el sector externo cumple un papel fundamental en la estabilidad económica del país. Para explicar esta interacción, se utiliza el modelo ISRM-BP desarrollado por Waldo Mendoza en su obra Macroeconomía Intermedia para América Latina. Este modelo integra 3 mercados: el mercado de bienes, la regla monetaria del Banco Central y el equilibrio externo. A diferencia del modelo tradicional ISLM, aquí la tasa de interés no es determinada por el mercado monetario, sino que es fijada por el Banco Central a través de una regla monetaria basada en metas de inflación. Esto permite analizar cómo las decisiones de política monetaria influyen simultáneamente en la producción, el tipo de cambio y los flujos de capital. Un elemento central es la condición de paridad descubierta de tasa de interés. Esta establece que los inversionistas comparan la tasa de interés doméstica con la internacional. Si la tasa interna es mayor, se generan entradas de capital. Si es menor, se producen salidas de capital. Por tanto, la diferencial de tasas se convierte en el principal canal de transmisión hacia la cuenta financiera, ya que determina los movimientos de capital que ingresan o salen del país. El análisis considera el principio de la Trinidad imposible, que señala que un país no puede mantener simultáneamente un tipo de cambio fijo, libre movilidad de capitales y política monetaria autónoma. En el caso peruano, al optar por un tipo de cambio flexible y alta movilidad de capital,
la tasa de interés se convierte en el principal instrumento de política, mientras que el tipo de cambio actúa como un mecanismo de ajuste frente a shocks externos. Bueno, yo les voy a hablar sobre la parte de resultados. En esta diapositiva podemos ver la gráfica de la tasa de interés de referencia, donde podemos apreciar que entre el 2014 y el 2015 hay una intervención del BCR que hace que caiga la tasa de interés de 4.25 al 3.25 para poder evitar estos shocks externos. Además que en el 2020, por efectos de la pandemia, hay una caída histórica del 0,25%. Y luego, entre el 2022 y 2023, hay un aumento del 7,75% para poder hacer frente a estos choques inflacionarios. En esta diapositiva les voy a hablar sobre la caída de los commodities del 2014. Una de las causas fue la caída de la demanda internacional, lo que afectó negativamente a las exportaciones netas y con ello la caída de la producción. Por ello, como podemos ver en la gráfica inferior derecha, en la curva IS se desplaza a la izquierda. Con ello podemos ver un efecto negativo en los ingresos y también en el empleo. Con esto hubo una menor entrada de divisas, reduciendo así la oferta de dólares. Por eso subió el tipo de cambio y provocó una depreciación que elevó el tipo de cambio real. Esto lo vamos a evidenciar en la exposición posterior de mi compañera. Frente a todo este escenario, el BCR interviene con su política monetaria expansiva, reduciendo así su tasa de interés de referencia. Esto lo hemos evidenciado en la diapositiva anterior, donde dije que entre el 2014 y 2015 hubo una reducción de la tasa de interés provocada por el BCR, por su intervención. Volviendo al caso, esto genera que disminuya la entrada de capitales, se reduzca la oferta de dólares y el tipo de cambio tenga que subir, o sea, una depreciación de la moneda. Con ello hay un movimiento sobre la curva en la gráfica RM, como podemos ver, de el sub 0 a el sub 1. Esto genera que suban las exportaciones netas y con ello también suba la producción y así la economía vuelva a un nuevo equilibrio después del impacto negativo inicial que hubo. Ahora pasaremos a ver el caso de la pandemia. La pandemia paralizó la economía a nivel mundial, por lo cual la producción y el ingreso mundiales se redujeron. Esto en el país generó una disminución de las exportaciones y la demanda interna, lo que provocó una caída en gran escala de la producción. El Banco Central, cumpliendo con su regla monetaria, disminuyó la tasa de interés para incentivar el consumo y la inversión y poder reactivar la economía. Esto aumentó la producción, sin embargo no llegó a sus niveles iniciales, pero sí se suavizó su caída inicial. Por el lado del tipo de cambio podemos ver de que la menor tasa de interés provocó una depreciación en el tipo de cambio, lo que en el periodo posterior significaría un aumento en la balanza comercial. Ahora vamos a presentar gráficos que hemos elaborado a partir de las series del BCRP, mostrando los verdaderos efectos de ambos shocks en la cuenta financiera y la cuenta comercial. Por ejemplo, en 2014 en la cuenta comercial hay un déficit de aproximadamente 1.500 millones de dólares y en 2015 de 2.000 millones de dólares aproximadamente. Esto debido al shock de los commodities, pero la economía siguió su curso debido a que se mantuvo el superávit en la cuenta financiera. Sin embargo, en 2020 la cuenta financiera disminuyó, no llegó al déficit, pero sí disminuyó con respecto al año anterior y la balanza comercial se mantuvo, pero esto se dio debido a que si bien sí hubo una reducción en las exportaciones, las importaciones cayeron en un nivel mucho mayor, permitiendo que la balanza comercial continúe positiva. Ahora, pasando al tipo de cambio real, podemos ver que tenemos un gráfico que tiene como base el 2009 en base 100. Entonces, en 2012 y 2013 el tipo de cambio se
se mantuvo relativamente estable. Sin embargo, con el shock de los commodities en 2014, el tipo de cambio subió. Esto quiere decir que se depreció la moneda peruana. Algo similar sucedió en 2020 con la llegada de la pandemia, donde el tipo de cambio aumentó abruptamente y esto se traduce en una depreciación del tipo de cambio. Como podemos ver en ambos gráficos, tanto de la cuenta financiera, comercial y el tipo de cambio real, guardan una relación con lo mencionado en el modelo ISMR, por lo cual podemos comprobar de que sí se reflejan nuestros casos analizados en la realidad. A continuación pasaremos a discutir los resultados más importantes de nuestra investigación. Para ello vamos a analizar dos episodios: la caída de los precios de los commodities y segundo, la pandemia del COVID-19 en el 2020. En el primer caso, el shock externo negativo llevó al BCR a reducir la tasa de interés. Esto en teoría encareció relativamente los activos locales, generando una reducción de los flujos de capital. Sin embargo, como señalamos en nuestro trabajo de investigación, citando a Asensio y otros autores, este ajuste no provocó un desequilibrio abrupto. ¿Por qué? Porque la estabilidad macroeconómica que el Perú había construido con un crecimiento del PBI sólido actuó como un colchón, protegiendo la inversión privada y evitando una fuga de capitales desordenadas. En este sentido, nuestros resultados teóricos son consistentes con la evidencia empírica. En el segundo caso, tenemos a la pandemia del COVID-19 en el 2020. Frente a la parálisis económica global, el BCR aplicó una política monetaria expansiva muy agresiva, en la cual las tasas de intereses reducieron a su mínimo histórico. Esta baja de rendimientos de los activos domésticos presionó a la salida de capital. Mencionamos en la página 24 de nuestro artículo de investigación, citando a Mandujo al POC, el factor dominante fue la altísima incertidumbre global. En un entorno como el peruano, la aversión al riesgo de los inversionistas pesa mucho más que un diferencial de tasas. La política monetaria entonces funcionó como un mecanismo de estabilización interna, pero los flujos financieros estuvieron fuertemente condicionados por factores externos y las expectativas de riesgo global. Por último, tenemos las conclusiones del trabajo. Podemos afirmar con claridad que la regla monetaria del BCR ha funcionado como un mecanismo sistemático de reacción ante perturbaciones externas, ya sea la crisis de 2008, la caída de commodities de 2014 o el shock de la pandemia del 2020. Al modificar el diferencial de tasas con el exterior, ha inducido ajustes en los flujos de capital que se reflejan directamente en la cuenta financiera. Esto, como se lee en la página 25 de nuestro trabajo de investigación, corrobora que el diferencial de tasas y el ajuste vía tipo de cambio son canales de transmisión fundamentales en el caso peruano. Por último, quisiera dejar una reflexión. Nuestro análisis demuestra que la cuenta financiera peruana es altamente sensible a los cambios en la postura de la política monetaria, sobre todo cuando aparecen shocks de carácter global, como han sido los mencionados a lo largo del texto.